Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video acerca del curso de dispositivos y circuitos analógicos. Yo soy Jimmy y hoy veremos un componente fundamental para el curso. Y así damos inicio a una sección de videos que vamos a subir regularmente. Pues para ello, te invito a que te suscribas, le des like al video, compartas el video en tus redes sociales para hacer una gran comunidad. Dicho esto, comenzamos. Vamos a hablar acerca de un componente electrónico muy famoso que lo he mencionado y en este caso es el diodo. Bueno, vamos a describir qué es un diodo. Quizás muchos ya lo sepan, pero vamos a darle una breve descripción o un breve resumen. El diodo es un componente electrónico que posee dos terminales. En este caso nosotros vemos esta imagen y esta imagen está relacionada al encapsulado que nosotros vamos a pedir, por ejemplo, en una tienda de electrónica o nos van a proporcionar en un laboratorio de electrónica. Para ello vemos que este encapsulado es totalmente negro y parte de color plomiza. En este caso, como les dije, tiene dos terminales, el ánodo y el cátodo. El ánodo se refiere a la parte positiva del diodo y el cátodo a la parte negativa. Ahora, ¿cómo yo, si voy a una tienda electrónica, cómo yo reconozco cuál es el cátodo del diodo? Bueno, voy y verifico en el encapsulado la parte plomiza y a ese terminal que está junto a la parte plomiza, pues ese vendría a ser el cátodo. Como ya lo dije, posee dos terminales, que es el ánodo y el cátodo, y el ánodo es la parte positiva y la parte negativa es el cátodo. Como podemos verificar acá en la imagen inferior, tenemos el circuito equivalente en un diagrama electrónico, donde el A es la parte del ánodo, la parte positiva, y K es el cátodo. ¿Ok? Una de las características fundamentales que tiene el diodo es que solo deja o solo permite la circulación de la corriente eléctrica a través de un solo sentido. Y también bloquea el paso de la corriente si circula en un sentido contrario. A estas configuraciones se le llama polarización directa e inversa, que más adelante lo vamos a desarrollar. Bueno, ¿qué más sabemos? Ya sabemos que es un diodo y vamos a ver cómo se verifica el funcionamiento del diodo. Bueno, un diodo se verifica de dos maneras. La primera es mediante un multímetro y la segunda es mediante un osciloscopio. Nosotros vamos a hacer uso del software Multisim, o también vamos a hacerlo físicamente, la operatividad del diodo mediante tanto con el multímetro y con el osciloscopio. ¿Qué más tenemos que saber aquí? Bueno, como ya les mencioné, tiene dos configuraciones el diodo en señal continua. Tenemos la polarización directa y tenemos la polarización inversa. Cuando hablamos de la polarización directa, estamos hablando de que vamos a asociar, en este caso, el diodo a un circuito electrónico. Y en este circuito electrónico, cuando estamos hablando de que está en señal continua y está en la polarización directa, quiere decir que la corriente pasa de ánodo a cátodo en ese sentido. Y cuando sucede esto, el diodo se comporta como un circuito cerrado, es decir, se cortocircuita sus terminales y se comportaría como un cable. ¿Estamos bien? Y para ello vamos a utilizar en esta configuración o en esta polarización, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación multiplicada por el número neperiano o número de Euler elevado al voltaje del diodo entre un factor n, que este factor va a variar entre 1 y 2 dependiendo del tipo de material que ha sido construido el diodo, ya sea de silicio y de germanio. Generalmente es el valor de 1, pero bueno, eso vamos a verlo dependiendo del tipo de fabricación. Asimismo, este factor está multiplicado por Bt, donde Bt es el voltaje térmico. Es otro factor que pues está relacionado con el diodo, ¿no? Y a esto le restamos menos 1. Generalmente vamos a utilizar una ecuación más simplificada sin restarle menos 1 a la ecuación. Eso lo vamos a ver más adelante. Así como les mencioné que también hay una polarización inversa, esto quiere decir que cuando la corriente del diodo circula en sentido opuesto a la polarización directa, pues el diodo se comportaría como un circuito abierto. Es decir, en resumen, cuando estamos polarizando directamente, la corriente va de ánodo a cátodo y el diodo se va a comportar como un cable,
Y cuando estamos hablando de inversa, la corriente va de cátodo a ánodo y su circuito equivalente vendría a ser un circuito abierto. En inversa sabemos que la corriente es muy negativa y por lo tanto la corriente del diodo tiende al valor de 0 amperios. Bueno, vamos a ver la medición de un diodo con un multímetro. Ya conocemos las partes, sabemos que el ánodo es la parte positiva y sabemos que el cátodo es la parte negativa. ¿Ok? Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que se hace? Se configura el multímetro en modo diodo y vamos a hacer la siguiente prueba. Ustedes saben que el cable rojo es la parte positiva del multímetro y el cable negro o la punta negra del multímetro es la parte negativa. Como nosotros nos damos cuenta, aquí está la figura asociada, que es su encapsulado, y abajo su equivalente en un circuito real. En este caso nos damos cuenta, punta negativa del multímetro está en el ánodo y la punta positiva está en el cátodo. Como estamos haciendo una medición en inversa, o lo que visualizaremos en el multímetro será 0L. Esto quiere decir que presenta una resistencia demasiado grande. Pero ¿qué pasa si hacemos al revés? Es decir, conectamos el positivo del multímetro con el positivo del diodo y el negativo del multímetro con el negativo del diodo. En este caso, sí estamos haciendo una medición directa. Y si el diodo está bien, nos dará una lectura en voltaje de 0,5 a 0,8, ¿no? Y tendiendo a una lectura de tensión ideal de 0.6 a 0.7, es decir, un voltaje operativo del diodo entre 0.6 y 0.7 es un voltaje ideal de funcionamiento o de operatividad del diodo. ¿Ok? Dicho esto, vamos a verificar la curva característica que tiene un diodo. Cuando hablamos de un diodo real o de un diodo ideal, netamente, estrictamente de un diodo, solo va a tener dos regiones de polarización, tanto la polarización directa y la polarización inversa. Pero tú te preguntarás, pero en esta imagen veo una región de ruptura. Esta región de ruptura está asociada al diodo Zener, que lo vamos a ver en la continuación de los videos. Pero para ello, como estamos hablando solamente de un diodo ideal o de un diodo real y no de un diodo Zener, solo vamos a contemplar una región de polarización directa y una región de polarización inversa. Cuando hablamos del diodo en polarización directa, estamos hablando de la primera región. Y si nos damos cuenta, nosotros sabemos que el comportamiento que tiene el diodo es un comportamiento exponencial, como está aquí en la línea azul. Y si nos damos cuenta, yo les dije hace un momento que el voltaje de operatividad del diodo era entre 0.6 a 0.7. Es un voltaje óptimo para el trabajo del diodo. Y si nos damos cuenta, en este cierto voltaje, 0.7, la corriente crece de una manera bastante rápida. Entonces, el voltaje óptimo para que pueda trabajar un diodo es 0.7, como se verifica aquí en su gráfica. ¿Ok? Sabemos que para que el diodo esté en directa o también en un estado de encendido, pues la corriente tiene que circular de ánodo a cátodo. Además, tiene ciertas características en este tipo de polarización. Sabemos que está en directa porque la corriente va de ánodo a cátodo, y además otra característica es que el voltaje es positivo. La ecuación que nosotros vamos a utilizar es la ecuación de Shockley, o como ustedes lo conozcan, ¿no? Donde la corriente del diodo es la corriente de saturación por todo este factor. Nos dice que la corriente de saturación típica es entre 10 a la 9 amperios y 10 a la menos 15 amperios, en ese rango. El voltaje térmico, que es un valor constante, generalmente se calcula como 25 milivoltios. Cuando hagamos o cuando resolvamos problemas, nosotros siempre el factor del voltaje térmico lo vamos a asociar al valor constante de 25 milivoltios. Como ya se los mencioné, el factor N depende del tipo de material y su estructura física de cómo está construido el diodo, pero generalmente varía entre 1 y otra característica. Si es que el voltaje es menor a 0.5, la corriente es muy pequeña. Tenemos que tener todo esto en consideración cuando nosotros resolvamos los distintos ejercicios que nos vinculen a los diodos. En este caso,
Vamos a hablar acerca del voltaje térmico. Bueno, el voltaje térmico relaciona tres factores, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y Q es la magnitud de carga eléctrica. Ya sabemos que estos factores, como son constantes, nosotros reemplazamos y a una temperatura constante de 27 grados Celsius, el voltaje térmico nos resulta de 25 milivoltios. ¿Ok? Así como había polarización directa, ahora vamos a ver la polarización en inversa, que es la región que está aquí. Y nosotros sabemos que en esta región nos damos cuenta que la curva exponencial que se nos muestra aquí, del punto cero hacia la izquierda es prácticamente cero. Quiere decir que esto se presenta cuando el voltaje es muy negativo y la corriente es demasiado pequeña, es demasiado negativa, y por ello se dice que la corriente es 0 amperios y por lo tanto el circuito en este caso vendría a ser un circuito abierto. Básicamente eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la polarización inversa, que el diodo en este caso se queda como un circuito abierto. ¿Ok? Vamos a ver la concepción ideal del diodo. Ya sabemos que hay dos regiones, región de directa y región de inversa. A la región de directa también se le conoce como región de encendido y región ON. Es decir, cuando la corriente circula del ánodo al cátodo está en directa, está encendida o está en estado ON. Y cuando está en estado de inversa, está en estado apagado o está también en estado off. ¿Ok? Y esto sucede cuando la corriente va de cátodo a ánodo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en la región de encendido, en la región de directa, la corriente va de ánodo a cátodo, ya lo sabemos, y el circuito equivalente es un cable. En este caso se verifica que la corriente es mayor que cero y el voltaje es igual a cero. En este caso la diferencia de potencial es cero. Pero cuando hablamos de la región de inversa, se comporta como un circuito abierto donde el voltaje va a ser muy negativo o menor que cero y la corriente va a ser igual a cero. Tenemos que tener muy en cuenta estos factores, puesto que cuando nosotros resolvamos problemas vamos a trabajar con este criterio. ¿Ok? Vamos a ver los modelos aproximados del diodo. En general, en algunos libros, ustedes van a encontrar la curva de voltaje corriente del diodo y el circuito equivalente, donde consta de un voltaje del diodo y una resistencia que te lo da el fabricante. Nosotros, al trabajar con diodos ideales, puesto que nosotros vamos a trabajar en los ejercicios con un circuito equivalente de un diodo ideal, vamos a trabajar con la simbología que está acá a la derecha. Puesto que es un modelo más simplificado y es un modelo más fácil de trabajar. Es decir, que cuando nosotros veamos un diodo, en este caso, lo vamos a cambiar por una fuente de voltaje de valor de 0.7 voltios. Porque generalmente, si trabajamos con distintos tipos de diodo, pues van a tener una resistencia diferente, puesto por eso vamos a trabajar nosotros con el modelo equivalente de la figura que está en la mano derecha. Es decir, con esta, donde si nosotros vemos un diodo, lo cambiamos por una fuente de voltaje de tensión de 0.7. Pasamos al análisis de circuitos con diodos en polarización directa. Vamos a asociar un pequeño circuito resistivo donde cuenta de una fuente de voltaje, una resistencia, un diodo. Asimismo tenemos los factores voltaje del diodo y corriente del diodo. Vamos a tener o nos vamos a ayudar de dos ecuaciones. De la ecuación de Shockley, que es la corriente de diodo, es corriente de saturación, y la vamos a aproximar, donde es el número neperiano elevado al voltaje del diodo entre el factor n por el voltaje térmico. Y se dieron cuenta que ya no estamos incluyendo el -1, puesto que estamos aproximando esta ecuación. Tenemos además que la ecuación de la ley de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff, donde sabemos que la corriente del diodo es igual a la fuente menos el voltaje del diodo, dividido todo esto entre la resistencia. Partiendo de esas dos ecuaciones vamos a hallar la recta de carga. ¿Y qué es la recta de carga? Bueno, la recta de carga del diodo me relaciona el voltaje con la corriente. Nosotros sabemos
o nosotros ya tenemos por conocimientos previos que la recta del diodo, la recta o el comportamiento que tiene el diodo es un comportamiento exponencial. Ahora, nosotros sabemos que la corriente del diodo, que la corriente solamente del diodo es voltaje del diodo entre la resistencia. Entonces, si nosotros despejamos la corriente, sería el voltaje del diodo entre la resistencia, que vendría a ser uno de los puntos por donde va a pasar mi gráfica. Y el otro punto es el voltaje de diodo. Nosotros graficamos esta recta, que vendría a ser la recta de carga del diodo, y la intersectamos con la curva característica que tiene el diodo. En ese punto se logra verificar el punto de operación del diodo, o también llamado punto quiescente. El punto quiescente o el punto quieto o el punto de operación del diodo es un punto característico de, se podría decir, de buena operación o buena operatividad del diodo, donde nos vamos a hallar un voltaje de diodo aproximado y una corriente de diodo aproximado. Y este tipo de método se llama la aproximación de la ecuación de Shockley o el método de iteraciones. ¿Por qué se dice el método de iteraciones? Quiere decir que vamos a hallar este punto de operación estimada a partir de dos factores, de un factor voltaje, de un factor corriente, en dos diferentes puntos. Como lo notamos en esta gráfica, tenemos un voltaje de diodo 1 y tenemos una corriente de diodo 1. Asimismo, tenemos un voltaje de diodo 2 y una corriente de diodo 2, y tenemos entre ellas el punto de operación del diodo. ¿Cómo se logra estimar? Nosotros sabemos que como estamos tomando el primer punto, que es la corriente de diodo 1, y el segundo punto, que es la corriente del diodo 2, y tenemos ya sus ecuaciones aproximadas, vamos a despejar de estas ecuaciones los voltajes de diodos. Y vamos a decir que el voltaje de diodo 2 es igual al voltaje de diodo 1 más 2.3 por n, por el voltaje térmico, por el logaritmo de la corriente del diodo 2 entre la corriente del diodo 1. Al resolver estas dos ecuaciones nos va a quedar esta ecuación principal. Y luego, cuando nosotros procedamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, y bueno, básicamente nos quedaremos con dos ecuaciones que me relaciona la corriente del diodo con la fuente y el voltaje de diodo, y acá me relaciona pues voltaje de los dos diodos y corriente de los dos diodos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Déjame tus inquietudes en la caja de comentarios, regálame un like y no te olvides de compartir el video. Así que yo soy Jimmy y esto fue MK Trónicos. Hasta la próxima.